Hola, amada iglesia, muy buenos días. Un saludo muy especial en esta mañana de domingo. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de aprendizaje de la palabra. Muchísimo gusto. Mi nombre es Diego Morales, miembro de la Iglesia Cruzando desde hace ya algunos años. Y bueno, hoy he contado con la muy buena fortuna de que el Señor me haya permitido compartir este mensaje para ustedes, un mensaje muy especial, un mensaje que seguramente va a llegar al corazón de todos nosotros, va a generar cambios importantes en nuestra forma de pensar y sobre todo va a tenernos en una conexión mucho más profunda con nuestro Señor. También agradezco al pastor Steve, claro que sí, por esa maravillosa oportunidad, por el voto de confianza que me otorga al poderles permitir compartirles este mensaje tan importante que estoy seguro tocará sus corazones y calará allí en lo más profundo de su relación, la que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Padre. Mis amados, mis amadas, quisiera empezar este mensaje con una reflexión muy especial y tiene que ver con el poder de la imaginación. Desde niños, tal quizás ustedes lo recuerden, hemos jugado a los bomberos, a los policías, a los astronautas. Yo tengo dos niños pequeños y bueno, estos niños un día son policías, otro día son bomberos, otro día son astronautas, otro día son constructores, otro día son ingenieros y visualizan todos esos juegos, juegan a los chefs y visualizan allí que todos sus juguetes, que incluso ciertas cosas, cajas, demás implementos, pues son utensilios o son herramientas que ellos están utilizando. Y ese poder de la imaginación es tan profundo, quizás lo recordemos cuando éramos niños, que jugábamos de tal forma que visualizábamos esos mundos en los cuales jugábamos y en los cuales estábamos allí, digamos, muy atentos y muy dispuestos. En lo personal recuerdo mucho que cuando yo era pequeño tenía el sueño de ser conductor de camión y yo recuerdo que visualizaba los camiones, visualizaba el tablero de los instrumentos, visualizaba el volante, la caja de cambios y visualizaba la carretera, dónde iba conduciendo, cómo iba manejando. Todo ello lo iba haciendo y ese era el poder de la imaginación que desafortunadamente a medida que vamos creciendo y nos vamos, digamos, involucrando en tantos asuntos del mundo, del trabajo, de las obligaciones, pues tristemente ese poder de la imaginación queda allí. Y el Señor nos invita a que volvamos a esa etapa, incluso a ser como niños. Por eso es que la palabra dice, ¿sí? Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el Señor nos está indicando que para poder acceder a las bondades del reino de los cielos, para poder incluso entrar a Él, debemos ser como niños, ¿cierto? Pero refiriéndonos precisamente a esa capacidad de visualizar, a esa capacidad de imaginar. Es por ello que este mensaje lo he titulado con el nombre de Visualiza tu promesa. Visualiza tu promesa. Y me gustaría que si tienen allí sus Biblias, puedan ir allí al libro de Josué, capítulo 1, verso 8, el cual dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta porción de la palabra, que quizás es muy conocida, la hemos leído en distintas ocasiones, nos lleva a un punto muy importante, ¿sí? Y tiene que ver con la palabra meditar. Y esta información es muy especial y yo recién la aprendí. Porque pues usualmente algo que nos han enseñado es que meditemos, es que leamos la palabra,
que la profundicemos, ¿cierto? Que la analicemos, que la memoricemos. Es fundamental memorizar la palabra. Pero no se ha hecho énfasis, o por lo menos yo no lo había aprendido, el término meditar. Y cuando estamos hablando de meditación, estamos refiriéndonos a una contemplación profunda. Atención a ese término, contemplación, ¿sí? Entrar en un estado de reflexión tan profunda que obtenemos una contemplación. Y cuando estamos contemplando algo, lo estamos visualizando. Es decir, que nuestro Padre, así como le mandó a Josué que meditara en la palabra, también lo está haciendo con nosotros. No solamente que la leamos, no solamente que la memoricemos, sino que también meditemos en ella. Y cuando estamos hablando de meditar, se está haciendo énfasis en la visualización, en la reflexión, en la imaginación. Y es algo que debemos tenerlo claro. Y como ya todos lo sabemos, la palabra del Señor, que contiene mandatos, que contiene principios, contiene promesas. Mis amados, mis amadas, en esta mañana yo les quiero hacer una pregunta. ¿Han visualizado alguna vez cómo es nuestro Padre físicamente? ¿Cómo podríamos imaginarlo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Quizás con Jesús nos resulte mucho más fácil porque Jesús, al ser la persona de Dios que tuvo cuerpo físico, que fue humano, pues obviamente se tienen como ciertas referencias a las que salen en las películas, ¿verdad? Y no lo imaginamos así, ¿no? No rubio ni mono, esa es otra discusión, pero sí con el cabello largo, con barba y de acuerdo a cómo digamos, vestían y cómo era la forma que tenían los personajes judíos en aquella época. Entonces nos imaginamos a Jesús de esa manera. ¿Hemos imaginado alguna vez los personajes bíblicos? ¿Hemos visualizado esas historias que se cuentan en el Antiguo Testamento? ¿Hemos visualizado los personajes o nos hemos imaginado siquiera los personajes del Nuevo Testamento? ¿Hemos imaginado que esas promesas son verdaderas y son reales en nuestras vidas? Esa es la reflexión que quiero y que muy seguramente el Señor quiere dejarles en esta mañana. Porque de ello se trata, mis amados, de visualizar, de imaginar que esas promesas que el Señor nos ha dejado, que esos milagros que en su momento nuestro Señor Jesucristo hizo y que también pueden ser reales, son reales en nuestras vidas, se pueden manifestar y se pueden hacer palpables. Es por ello que la palabra también nos habla de una renovación de nuestra mente. Y recuerden algo, sin imaginación no hay fe. Porque recuerden el concepto o el término que se está dejando allí mismo en la palabra sobre la fe. Recuerden lo que lo encontramos allí en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que estamos abocados a estar convencidos, a tener la certeza de que realmente esas cosas que aún no ha llegado, ¿sí? Quizás esa respuesta que aún no ha llegado a nuestras vidas, ese milagro por el que estamos clamándole al Señor, ya es realidad, que el Señor ya lo hizo. Tenemos que visualizarlo, tenemos que declararlo. Y esa es la renovación de la mente que tanto nos pide el Señor por medio de su palabra. Porque recordemos algo muy importante, mis amados y mis amadas, y es que la palabra es eficaz. Bien, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo dice allí en Hebreos 4:12. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mis amados, mis amadas, es tiempo para cambiar un tanto nuestra mentalidad. A veces nos ocurre que desafortunadamente tenemos una capacidad para expresar lo negativo, para visualizar lo negativo.
Desafortunadamente a veces las cuestiones del mundo nos abocamos tanto en las crisis que vivimos en términos personales, en términos familiares, que hace que vivamos en un constante desencanto. Y eso nos ocurre muy a menudo y no somos exentos de que ello nos pueda ocurrir. Pero automáticamente cuando estamos en esas situaciones es cuando debemos ser conscientes que nuestra mente debe ser totalmente renovada. ¿Por qué razón? Porque si tú, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, tú declaras, en este momento, lo más seguro es que a mí me vaya mal. Lo más seguro es que esta persona me va a engañar. Lo más seguro es que esta sociedad no va a surgir porque me van a robar. Uy, qué miedo dar este paso porque de pronto me vaya mal. ¿Sí? Lo pensamos, lo pronunciamos y le estamos dando poder para que esas cosas realmente ocurran. ¿Bien? Por eso dice también allí la palabra de Dios. Eso que temí me sobrevino. Eso que tanto temí, eso me sobrevino. Y a veces nos ocurre eso, nos imaginamos lo peor, tenemos una visión pesimista del mundo, creemos que en un futuro, no creemos que haya un futuro seguro, sino un futuro totalmente incierto. Y todo ello nos hace perder nuestra fe, nos hace perder la confianza en que el Señor hará. Por eso, una de las formas de combatir con todos estos elementos, con toda esta incredulidad, incluso se los digo por experiencia, se los digo por testimonio. En el pasado fui una persona muy pesimista, fui una persona muy quejambrosa, fui una persona que no veía un futuro seguro, sino por el contrario, las cosas muy, muy inciertas. A raíz de ello, el meditar en la palabra, el comenzar a visualizarla en mí, en mi familia, me ha ido llevando a una renovación de mi mente. Y todo esto que les digo es real, lo podemos hacer, podemos disciplinarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, para comenzar a visualizar esas cosas que anhelamos en nuestras vidas. Pero atención, no es lo que queramos nosotros en nuestra carne, no es lo que queramos en nuestros deseos, sino que siempre le pidamos al Señor que nuestra voluntad esté alineada con la de Dios. Y para ello es importante también que podamos fundamentar aún más nuestra relación con Él, que nuestro caminar diario vaya de la mano con el Señor, que podamos tener una intimidad con el Señor. Y para esto es importante tener claros los principios cristianos que debemos tener presentes y que sobre todo debemos tener en práctica. No debemos hacer a un lado el tiempo de oración, orar en todo momento, con adoración, con petición, con intercesión y algo fundamental, mis amados y mis amadas, con acción de gracias. La palabra dice: dad gracias en todo momento. Dad gracias por todo. Ay, entonces debo dar gracias por las cosas negativas, por las crisis, por los problemas. Sí, sí. Una forma de volvernos agradecidos y dejar tanta queja es precisamente volviéndonos agradecidos, incluso con aquellos episodios que no quisiera que ocurran en nuestras vidas, pero que muchas veces ocurren. Porque Dios permite que esos episodios que en la Biblia se asemejan a los desiertos, esos desiertos que nosotros cruzamos, Dios los permite por un motivo especial, y es para formarnos, es para hacer crecer nuestra confianza en Él. Entonces, esa oración, esa petición, porque nuestro Padre está esperando que nosotros le pidamos, como un Padre amoroso espera que su Hijo le pida. Igualmente nuestro Señor lo anhela y lo espera, pero que también le agradezcamos y que vivamos siempre con esa actitud de agradecimiento, ¿sí? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Incluso, vuelvo y les repito, las cosas un tanto negativas. Un principio también fundamental que profundiza nuestra relación con Dios es el renunciar, es decir, rendir continuamente nuestra voluntad a la voluntad de Él. Bien,
Yo solía ser una persona controladora, yo solía ser una persona que quería tener el control de absolutamente todo, todo metódicamente establecido, todo profundamente organizado, no podía nada salirse del libreto y toda mi vida estaba, digamos, meticulosamente organizada a fin de que todos mis proyectos, todos mis planes tenían que hacerse al pie de la letra de tal cual yo los había organizado. Peor aún, la gente que me rodeaba tenía que actuar conforme a como yo lo había establecido. Y pues obviamente, cuando llegan temporadas de crisis donde uno pierde el control de todo, es cuando vienen esos golpes a la fe tan fuertes. ¿Qué me ayudó a combatir ello? Aprender a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y hay un pasaje de la palabra que me ayudó muchísimo con ello y me sigue ayudando en medio de todo. Y es aquella frase que el Señor Jesús pronunció un tiempo antes que lo capturaran, que lo aprendieran para ya vivir todo el proceso de crucifixión. Y es allí cuando en el huerto de Getsemaní se postra y ora y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando estoy en esos momentos en los cuales tengo que vivir cosas, en los que he tenido que asumir las consecuencias de mis pecados, yo le oro al Señor. O cuando quiero que mi voluntad se imponga, le digo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando le decimos eso allí en oración, le estamos diciendo a nuestro Señor: Señor, te presento mi corazón, te lo presento humillado, te lo presento contrito, diciéndote: tengo infinidad de planes, tengo infinidad de anhelos, tengo infinidad de deseos, los cuales quiero compartírtelos, pero que en últimas no se haga en mi vida mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¡Wow! Esto genera un rompimiento, porque estamos rindiendo nuestro corazón a Él. Y adivine qué hace Papito Dios. Papito Dios recibe esa actitud como una adoración, ¿sí? Como una ofrenda de olor fragante. Y el Señor va a conceder todos tus deseos, siempre y cuando estén alineados con Él, ¿no? Obviamente. Va a cumplir en ti todas tus promesas, porque recuerda, Dios tiene para nosotros planes de bendición. Dios tiene para ti planes de bienestar, a fin de que tengas un futuro, a fin de que tengas una esperanza. Y tú tienes que convencerte de ello. Mis amados, mis amadas, como iglesia tenemos que vivir convencidos de ello. Y finalmente, un principio también que me ayudó muchísimo fue congregarme. Bien, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿sí? Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa palabra exhortándonos es fundamental, mis amados, porque nuestro caminar con Cristo no es un caminar solitario, no es un caminar en soledad, es un caminar en comunión, es un caminar en iglesia. Y la iglesia realmente la instituyó el Señor para ello, para que nuestro caminar en la vida de fe sea con constante motivación, con constante apoyo en oración, ¿sí? Y muchas veces, y esto lo tenemos claro, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Muchas veces no podemos cambiar cosas en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos la cobertura de nuestros hermanos, que constantemente estemos rindiéndole cuentas a nuestros pastores, que contemos nuestras cargas, ¿sí? Algo que en mis procesos ha sido fundamental, ha sido cuando he podido contar, por ejemplo, con mi pastor Steve, con la pastora Natalie, y allí puedo llamarlos, les puedo decir: mis pastores, paso esta situación, paso por este problema. Tranquilo, Dieguito, te estamos apoyando, estamos orando por ti. Y uno siente cuando uno está siendo rodeado, ¿sí? Tiene un impacto espiritual cuando estamos siendo apoyados en oración. Y eso hace que las circunstancias adversas, que los tiempos de crisis,
podamos pasarlos fortalecidos en la fe, porque no se trata solamente de mí, sino que se trata de que estemos en una cobertura de oración, en una cobertura de clamor, los unos por los otros, llevándonos, sobrellevándonos todos unos las cargas. Para eso es fundamental congregarnos. Y por ello aprovecho para invitarlos a que sigan conectados en las actividades de la iglesia, en los tiempos de brújula, para que se vinculen a los cursos de sanidad, a los discipulados, a los encuentros presenciales, mis amados, mis amadas. Somos de muchas zonas del país, del mundo, pero por ejemplo los que pueden vivir en Bogotá, aprovechen los domingos cada 15 días, encuéntrense con sus pastores, hablen con ellos, reciban ese abrazo físico, eso es importantísimo. Entonces, los motivo, mis amados, mis amadas, para que sigan congregándose y podamos seguir siendo motivados en este caminar con Dios. ¿Para qué? Para que realmente podamos fortalecer nuestra fe. Y recordemos algo. Debemos pedirle a nuestro Padre que sea Él quien renueve nuestra mente. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto a manera de conclusión. Bien, para poder imaginarnos ese escenario de promesas, para podernos imaginar ese escenario de amor, ese escenario de prosperidad, de abundancia, ¿por qué no? De sobreabundancia en nuestras vidas, tenemos que empezar por lo básico. ¿Qué es lo básico, mis amados? Pedirle al Señor que renueve nuestra mente. Mis amados, mis amadas, pedirle diariamente al Señor que sea Él quien renueve nuestros pensamientos, que sea Él quien renueve nuestras palabras y que todo lo que pensemos y lo que hablemos sea acorde con lo que está contemplado en su palabra. Porque recuerden lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es fundamental que le clamemos al Señor a todo momento, allí en las mañanas, en las madrugadas, si lo hacen, puedan levantarse, entrar en ese tiempo de intimidad con el Señor, tú a solas allí con el Señor en oración, postrado, postrada, le digas, Señor, renuévame. Mi tendencia a pensar negativamente, renuévala, ¿sí? Y que se me vuelva una tendencia total el pensar positivamente. Quita de mí las palabras que traen destrucción, las palabras que traen condena, las palabras que traen juzgamiento, ¿sí? Y cámbielas por palabras de amor, por palabras de bendición. Bien, eso debemos pedírselo al Señor porque recuérdenlo, en nuestras fuerzas no es posible. Esto es con la ayuda de Dios. Esta renovación implica una declaración positiva de las promesas de Dios. Y esta es una forma de contrarrestar también la incredulidad. Bien, una de las batallas espirituales que en lo personal he tenido de manera más fuerte ha sido precisamente contra la incredulidad, porque en el pasado pues fui académico y digamos que por el perfil profesional que tengo, en el pasado recurrí a muchas lecturas, a muchas cosas y yo fui ateo, confeso, luego pasé a ser agnóstico y ahorita pues soy creyente. Y he entendido y he aprendido que una de las formas eficaces para contrarrestar la incredulidad es declarando las promesas de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios. Bien, creer que siempre y decir que siempre, siempre, siempre los planes de Dios para conmigo, para con mi familia, para los que creemos en Él, son planes de bendición, que Dios quiere un futuro para nosotros. El Salmo 23 es fundamental, léetelo, memorízalo, aún más, repítelo a todo momento. Bien, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! Si yo memorizo eso y sobre todo lo visualizo y lo creo, va a generar inmediatamente un contexto espiritual muy positivo que va a fortalecer tu fe y te va
fortalecer para que puedas trasegar y cruzar ese tiempo de prueba que quizás estés atravesando o si lo tienes que atravesar en algún momento. Eso es importantísimo. Tenemos que convencernos que Dios está de nuestro lado y que Él hará, Él hará, Él hará y Él cumplirá esas promesas de bendición. En Isaías capítulo 41, verso 10 nos dice: no temas, te dice el Señor en esta mañana, mi amado, mi amada que estás allí conectado, conectada. No temas, porque yo el Señor estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si en este momento estás atravesando una situación adversa, una situación difícil, mis amados, mis amadas, convéncete de estas verdades. Visualiza estas promesas. Imagina que el Señor está caminando al lado tuyo. Imagina que el Señor está allí, arrodillado contigo. Visualiza a Jesús llorando contigo y vas a encontrar esa paz. Porque cuando renovamos nuestra mente, el plano espiritual se mueve a partir de allí, de lo que podemos imaginar, de lo que podemos visualizar. Tenemos que imaginar que lo que aún no es, ya es. Vuelvo y les repito. Tenemos que imaginar que lo que aún no es, ya es. Puede ser ese milagro que anhelamos que ocurra en nuestras vidas y las cambie por completo. Esa promesa que estamos esperando y que el Señor nos dio. O quizás esa victoria, ¿sí? Sobre enfermedad, sobre adicción, sobre, tantas cosas que sostenemos en batallas espirituales. Entonces recuérdenlo. Lo que no es, ya es. Imaginarnos ello. En Romanos 4, versículos 16 y 17, nos dice el Señor: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y Abraham, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ese mismo Dios al cual Abraham creyó, ese mismo Dios que levanta a los muertos y les da vida, ese mismo Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, es el mismo Dios nuestro. Debemos estar convencidos de ello, ¿sí? Apropiarnos de esa verdad, mis amados, mis amadas, en esta mañana. Bien, y tenemos que identificar esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene una promesa para ti, muy seguramente, y el Señor te la revelará. Si el Señor ya te la reveló, espera confiadamente, espera gozosamente, porque no lo olvides. Él hará. Eso que no es, será. Lo que no ha llegado, llegará. Bien, no lo olviden. Guárdenlo en su corazón y pídanle al Señor que en su imaginación, en su renovación de mente, puedan tener la victoria para que se convenzan de todas estas verdades y las puedan profundizar en su corazón y las puedan tener allí guardadas. Y el caminar con Cristo sea un caminar lleno de amor, lleno de gozo, lleno de bendición, porque no se te olvide, es lo que el Señor quiere para ti. Los invito a que cerremos nuestros ojos un momento y le digamos: Papito Dios, muchas gracias, Rey de los cielos. Gracias porque tú eres bueno, eres generoso, bondadoso. Gracias por tus promesas, amado Rey. Gracias, Señor amado, porque conforme a lo que tú nos prometiste, así has hecho y así harás. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Tú permaneces inmutable, Señor, en la eternidad. Y eso que has dicho, eso cumplirás. Por eso corremos a ti, seguros y confiados. Corremos a tus brazos,
con la convicción, con la seguridad de que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú nos fortalecerás, que tú renovarás nuestros pensamientos, que tú renovarás nuestras palabras, para que mi conexión, nuestra conexión contigo, sea una conexión íntima, profunda, en verdad, bendito Señor, para que te podamos sentir, para que te podamos, Señor de los cielos, te podamos vivir, Señor amado. Muchas gracias, Señor bendito, por todas y cada una de las promesas que tú haces en tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, imaginarlo. Gracias por darnos ese don de la imaginación que sabemos, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos de amor. Ayúdanos a renovar nuestra mente. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es apacible, en todo lo que transmite paz. Ayúdanos a pensar en todo lo que me ayuda a tener una relación profunda contigo, para que mi caminar a diario, Señor, sea un caminar lleno de fe, que se traduzca, Señor, en una vida bendecida, en una vida próspera, en abundancia, no solamente en lo económico, en lo financiero, porque sabemos, Señor, que tú también nos quieres ver bendecidos allí, sino también, Señor, una vida próspera espiritualmente, una vida, Señor, próspera emocionalmente, una vida próspera en salud, porque tú nos has dicho, tú deseas prosperarnos en todo, en todas las cosas, así como prospera nuestra salud y prospera nuestra alma. Gracias, bendito Señor, por tu amor. Gracias por estas promesas maravillosas. Gracias por fortalecer nuestra fe, la cual afianza nuestro caminar contigo. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, mis amadas, muchas gracias por estar allí conectados. Espero que esta palabra haya llegado allá a lo profundo de su corazón como espada de dos filos y que rompe todas esas fortalezas que a veces generamos y que vivimos convencidos por ellas, pero que recuerden, no es lo que el Señor quiere, porque el Señor te quiere dar una vida bendecida. Muchas bendiciones, que tengan una semana llena de amor, llena de bendiciones, llena de la presencia del Señor. Que estén muy bien.